Bueno, pues muchas gracias. Una disculpa por la cantidad de maniobras que estamos realizando en este momento. Ustedes saben que hay mucha gente que está atenta al mensaje que se acaba de dar por parte del presidente de la República. Lo comento esto porque me siento realmente contento y honrado de que estén compañeros y una compañera especialmente querida por un servidor, amiga mía, compañeros diputados y diputadas, que junto con senadores hemos venido trabajando el tema anticorrupción y poder estar aquí presentes, especialmente un día antes de que se presente el paquete fiscal, pues es especialmente significativo, toda vez que recibimos la invitación, la convocatoria por parte de miembros de la sociedad civil, José Luis Chicoma de Ethos, Alfredo Elizondo Rosales, que viene por GESOG, y obviamente nuestro amigo Eduardo Bojorquez, que desde Transparencia y con todo el colectivo de organizaciones que han trabajado, Óscar Arredondo por parte de Fundar, que es, digamos, son organizaciones con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar los temas anticorrupción. Pues hoy, a un día de que se presente el paquete fiscal, queremos escuchar de parte de las organizaciones de la sociedad civil cuál es la perspectiva que ellos tienen en torno a la presentación del paquete fiscal, pero de manera muy particular respecto a lo que significa el Sistema Nacional Anticorrupción, que como ustedes saben ya se votó en ambas cámaras, ya es una ley que está en implementación, pero que no podrá aterrizarse de manera adecuada si es que las instituciones, tanto las que ya existían como las nuevas, pues no cuentan con el presupuesto y con las capacidades presupuestales para implementar lo que es la nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay nuevos elementos en el sistema, está digamos, el Comité de Participación Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo, está la propia subprocuraduría relacionada con la propia Fiscalía, Fiscalía Anticorrupción, que son nuevas instancias que tendrán que tener presupuesto personal para poder desarrollar las actividades que les hemos conferido por ley, pero al mismo tiempo hay cambios, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Administrativa, hay cambios en la Secretaría de la Función Pública que requieren una armonización presupuestal para poder llevar a cabo las labores y las acciones que se les encomiendan en el Sistema Nacional Anticorrupción. De tal manera que, sin mayor preámbulo, la intención del desahogo de esta reunión es escuchar el primer posicionamiento y, si les parece bien, escuchar después las participaciones de nuestros compañeros diputados y la compañera diputada Minerva, del senador Zoé Robledo, eventualmente, si es que se suman algunos otros legisladores, tenemos la confirmación, por ejemplo, de Claudia Anaya, que es del Partido Revolucionario Institucional. Todo este grupo, quiero subrayarlo, es parte de un esfuerzo que se ha venido configurando, especialmente en la Cámara de Diputados, que es pues un grupo de trabajo, un caucus, así se le ha llamado de manera coloquial, que es el caucus anticorrupción, y ahí debo de reconocer que Eduardo Bojorquez pues ha sido quien ha venido promoviendo la construcción de este espacio, de esta idea, y hoy pues creo que es un momento muy pertinente, no solamente para decir que estamos trabajando, que hay una importante agenda de otras leyes que se van a manejar, pero hoy le dejo la palabra a José Luis Chicoma, que es el presidente de Ethos Fundación. Hay algún cambio ahí en el nombre todavía que él nos va a aclarar, pero quien ha venido trabajando en este tema por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, senador Ríos Peter, y muchas gracias por recibirnos acá con los distinguidos senadores y diputados, porque justamente para nosotros era de suma importancia poder presentar la propuesta de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, que ha sido apoyada por el colectivo Peso y por otros organismos de la sociedad civil y expertos, y que ha sido externada a través de una carta que creo que vamos a tener que cambiar un poquito porque dirigimos el lunes al secretario Videgaray, ahora vamos a redirigirla al secretario Mit, y en la cual manifestamos algunos temas que Liliana Alvarado, directora de Desarrollo Social y Económico de Ethos, nos va a precisar un poco más. Yo quiero empezar agradeciendo
nuevamente la presencia de senadores y diputados acá. Eso era lo que queríamos, una presencia multipartidista de políticos, legisladores comprometidos con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y que apoyen su correcta implementación. Pero también agradecer la presencia de Alfredo Elizondo, de GESOC, y representante coordinador del colectivo Peso, que reúne a un conjunto de organismos de la sociedad civil que vemos temas presupuestales, a Liliana Ruiz de Fundar y obviamente a Eduardo Bojorquez de Transparencia. Nuestra preocupación surge, como todos ustedes saben, se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción y surge porque hay muchas instituciones como la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control interno de diferentes instituciones que tienen nuevas funciones. Para cumplir estas nuevas funciones necesitan nuevo presupuesto o más presupuesto y necesitan mecanismos para su ejecución, medición y evaluación de resultados. Las nuevas instituciones como el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, la Fiscalía Anticorrupción, también van a requerir una asignación presupuestal que debería tener mecanismos de seguimiento, de control y de evaluación de resultados y desempeño en el futuro. Actualmente, antes de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que vemos nosotros es que el presupuesto es irrastreable. Hicimos un ejercicio en Ethos sobre cuánto se le estaba destinando al combate a la corrupción y llegamos a una cifra de 63,000 millones de pesos, pero lo malo es que esta cifra no es correctamente rastreable, no es fácil de rastrear porque no existen los mecanismos presupuestarios adecuados para poder hacer este seguimiento. Y esa es una de las preocupaciones que nos motivó a reunirnos con otros organismos de la sociedad civil para pedir estos mecanismos de transparencia y de rastreo. Y gran parte de la propuesta está enfocada en eso y tiene que ver con la evaluación de la posibilidad de tener un anexo transversal para poder ser más transparentes en los recursos que se destinan al combate a la corrupción y también otras posibilidades, para lo cual también proponemos que se realice una mesa de diálogo con los organismos de la sociedad civil y podamos establecer con Hacienda un acuerdo sobre cómo se podría hacer mejor estas medidas para tener más transparencia y para tener más resultados en el presupuesto del combate a la corrupción. Hace unos minutos el presidente Peña Nieto anunciaba que se va a reducir el déficit y que a la vez no se van a subir los impuestos, se va a ajustar el gasto público. Desde Ethos, de hecho, saludamos que se ajuste el gasto público para poder hacerlo más eficiente. Sin embargo, sí nos genera un poco de preocupación en un año en el cual se va a comenzar la implementación de este Sistema Nacional Anticorrupción de manera más decidida, que es el próximo año, que en este contexto de ajuste del gasto público, de dónde es que van a salir estos recursos que se requieren para las nuevas funciones de las actuales instituciones y para las nuevas instituciones que se crean. Por eso creemos que es un día antes de la presentación del proyecto que es el momento adecuado, ideal, y nuevamente agradezco al senador Ríos Peter y a los senadores y diputados que nos acompañan para ofrecernos este espacio para poder externar estas preocupaciones. Para el detalle de la propuesta que le hicimos a la Secretaría de Hacienda, le voy a dar la palabra a Liliana Alvarado, quien es la directora de Desarrollo Social y Económico de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Quisiera abundar un poquito más sobre esta cifra que menciona José Luis y por qué esta cifra no es precisa. Ahora, esta cifra no es precisa básicamente porque hoy por hoy nosotros no sabemos exactamente qué dependencias, qué instancias tienen un gasto para la prevención, para la investigación y para el castigo de actos de corrupción. No sabemos exactamente qué instituciones están involucradas en esta materia, pero tampoco sabemos qué parte de su presupuesto se destina a esta tarea. En este sentido, es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de establecer una mesa de diálogo como sociedad civil y evidentemente como contraparte tener a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir cuáles son esos mecanismos que van a hacer posible que nosotros podamos monitorear el gasto, de manera que nosotros podamos saber quién lo gasta, para qué lo gastan y cómo se gasta. Y esto
Esto evidentemente nos va a dar una mayor transparencia y rendición de cuentas y vamos a poder saber más sobre la eficiencia de este gasto. Idealmente nosotros sabríamos cuáles son los objetivos de este gasto, cómo se está gastando estos recursos, cuáles son las metas y demás. Ahora, nosotros no hemos dejado claro exactamente cuáles deben de ser estos mecanismos. Pudiera o no ser, por ejemplo, un anexo transversal. Y hoy por hoy ustedes saben que tenemos anexos transversales en diversos temas, ¿no? Temas como grupos vulnerables, como población indígena, temas como cambio climático, prevención del delito, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos sentemos con la Secretaría de Hacienda y establezcamos cuáles son esos mecanismos que nos van a llevar a tener una mayor eficiencia de este gasto. Ahora, en otro sentido, también es importante que se definan los tiempos de asignación de este gasto. Hoy por hoy, como bien lo comentaba José Luis, tenemos instancias que no han sido creadas. En este sentido, estas instancias no pueden participar en el proceso de programación y de presupuestación, lo que no quiere decir que nosotros no tengamos como sociedad los tiempos definidos sobre cuándo se le van a hacer las asignaciones a esos recursos y también, sobre todo, de dónde van a provenir esos recursos en este contexto que tenemos hoy por hoy de restricción presupuestal. Creo que con esto concluiría mi intervención. Le paso la palabra a Alfredo, del coordinador del colectivo Peso. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias al senador Ríos Peter, al senador Zoé Robledo por abrirnos las puertas del Senado para poder presentar el día de hoy esta iniciativa. Me gustaría comentar de dónde surge esta iniciativa y por qué es que el colectivo por un presupuesto sostenible ha decidido no solamente apoyar esta iniciativa, sino llevar su acompañamiento junto con la Secretaría de Hacienda. Como ustedes recordarán, el colectivo por un presupuesto sostenible nos formamos hace alrededor de 1 año y medio. Hemos venido trabajando en la generación de una serie de propuestas en un primer momento con respecto a la propuesta de presupuesto base cero que se presentó en 2016, ahora con respecto al paquete económico 2017, y presentamos el día lunes y ayer 2 iniciativas, una para la creación del Consejo Fiscal del Congreso de la Unión y otra más para la regulación de la participación ciudadana en el proceso presupuestario, cuya orientación es poder resolver 2 problemas públicos con respecto a el por qué el Poder Legislativo no cuenta con las capacidades técnicas necesarias para poder realizar un procesamiento adecuado de la información del paquete económico y cómo podemos regular la participación ciudadana ante el mismo Poder Legislativo. En el caso de la iniciativa que nos reúne el día de hoy, los colegas de ETOS la plantearon en el seno del colectivo bajo la idea de que eventualmente el Sistema Nacional Anticorrupción y su eficiencia en términos de poder disminuir la corrupción tendría un impacto presupuestario que podría dotar de mayores recursos al erario público. Sabemos que hay diversas estimaciones con respecto a cuál es el impacto presupuestario que tiene la corrupción en México y eventualmente el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción derivará en que podamos contar con mayores recursos en un momento de ajuste presupuestario como el que vivimos en este año y que seguramente se va a mantener en los años subsecuentes. Por tanto, en el seno del colectivo decidimos, como decía hace un momento, no solamente apoyar la iniciativa, sino también llevar el acompañamiento y en este caso, a nombre del colectivo, poder decir que estamos en la mayor disposición y hacemos el llamado al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda para que podamos establecer esta mesa de trabajo. Inicialmente los colegas de ETOS plantearon esta iniciativa como una mesa bilateral entre la Secretaría de Hacienda y el colectivo, pero creo que es oportuno que también podamos contar con el acompañamiento del Poder Legislativo en la misma, ya que de alguna u otra manera ellos tendrán que revisar en el proceso de discusión y aprobación del paquete económico anual cuál va a ser el impacto presupuestario que va a tener el Sistema Nacional Anticorrupción y porque también es una de sus labores evaluar la eficiencia presupuestaria con respecto a los recursos que se le van a destinar al Sistema Nacional Anticorrupción.
En ese sentido es que, como decía, en este día el colectivo por un presupuesto sostenible acompaña estas dos iniciativas y donde también, nos acompañan también los diputados, la diputada Minerva Hernández, el diputado Nava y el diputado Romero. A ellos ya les hemos presentado, como decía, las dos iniciativas el día lunes y martes con respecto al Consejo Fiscal y la regulación de la participación ciudadana en el proceso presupuestario. También una serie de propuestas para la mejora del paquete presupuestario, algunas de ellas con respecto a la ley de ingresos que también nos gustaría poder abordar con los senadores, dado que es su tarea también revisar la parte de ingresos, y donde también en el seno del Caucus Anticorrupción nos gustaría poder discutir con ustedes la parte del acompañamiento técnico con esta mesa entre el colectivo por un presupuesto sostenible, la Secretaría de Hacienda y, como decía, el Poder Legislativo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Eduardo Deportes. Gracias. Pues muchas gracias, senador Ríos Peter, y gracias a todos por la oportunidad de acompañar este proceso. Me voy a ir de lo general a lo particular y voy a tratar de ser muy puntual. En primer lugar, creo que hemos inaugurado ya una etapa entre el Poder Legislativo mexicano y la sociedad civil que busca ampliar pues la figura de Parlamento abierto, y no puedo sino reconocer que esta es otra expresión afortunada de ese tema. Estamos en el marco de abrir los congresos a una nueva relación con la sociedad civil y este es un espacio muy saludable para hacerlo. En segundo lugar, y ya que lo mencionó el senador Ríos Peter, pues reconocer a los legisladores tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados que han estado reuniéndose, y me consta, semana a semana en un grupo plural, apartidista en el sentido que no hay un grupo hegemónico, no que no haya partidos, pero que no es el objeto, y técnico, para ir construyendo lo que será la segunda etapa de la legislación anticorrupción. Ustedes saben que las 7 leyes que ya fueron promulgadas son solo eso, las primeras 7 leyes de una amplia agenda legislativa que toca otros temas. Y a mis colegas de las organizaciones que forman el colectivo Peso, y en particular a los colegas cercanos aquí presentes de Fundar, de GESOC y de ETOS, pues la bienvenida a esta idea que me parece central, y es que primero el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no le resulte al país costoso, que es uno de los temas que más discutimos durante el proceso legislativo en el Senado, que no se convierta en un elefante blanco, ¿no? Que no sean recursos amplísimos, que no tienen claridad en el destino y que no son inversiones estratégicas. Y creo que lo que ha hecho ETOS al ordenar a través de un análisis muy puntual esta discusión es justamente eso, que sean inversiones estratégicas para el país en este tema, no grandes bolsas de recursos que no se entienden o números que quedan sin precisión y rendición clara de cuentas. Y creo que es sano, como también lo ha planteado ETOS y GESOC, pues que aprovechemos estos espacios de apertura parlamentaria para invitar también a otros actores, al Ejecutivo, a un diálogo en el cual estos temas se puedan volver ya no solo Parlamento abierto, sino Gobierno abierto, ¿no? Que seamos capaces de sentarnos a la mesa todos los actores para definir prioridades. ¿Qué importa? Y mucho entender que siempre se cuidó en la reforma constitucional y en la legislación secundaria que no se convirtiera en un gasto ominoso para el Estado mexicano la creación de un sistema, sino una inversión, y que esté claro a los ojos de todos, ¿no? Cuáles son los temas pendientes. Aclaro que además del sistema en sí mismo, dado que hay 2 subsistemas, tal vez vale la pena más para beneficio de quienes nos acompañan hoy aclarar este punto, como el Sistema Nacional Anticorrupción es rector de 2 subsistemas, el de transparencia y el de fiscalización y control, el trabajo que se está planteando el día de hoy, este espacio de diálogo, debe de llegar, por un lado, a temas tan importantes para el Sistema Nacional de Transparencia como los archivos, y del lado de la fiscalización al presupuesto del auditor superior y los órganos que formarán parte del sistema. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción es el eje rector, pero los subsistemas que de él dependen y con él se coordinan también tienen que ser considerados dentro de este diálogo con legisladores, que son los responsables de la tarea presupuestaria, nuestro modelo democrático, y también con el Ejecutivo, en tanto propone
al legislativo una serie de disposiciones en esta materia. No puedo sino reconocer que este es uno de muchos esfuerzos que vamos a tener que integrar para asegurarnos que haya un sistema nacional anticorrupción robusto, no solo en las primeras instituciones y las 7 que conforman el comité coordinador, sino incluso hasta temas tan importantes como los archivos y otros que están viviendo en este momento temas presupuestarios que vale la pena revisar y atender. Muchísimas gracias, senador Ríos Peter. Sí. Bueno, solamente antes de darle la palabra a nuestros compañeros diputados y a la compañera diputada, se presenta el paquete fiscal mañana. Vamos a empezar a discutir los ingresos, como ocurre, la Cámara de Origen va a revisar, nos llegará aquí al Senado, y creo que el principio básico es, no vamos a aceptar que haya un cobro de impuestos que a final de cuentas no tenga un compromiso claro para que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga un presupuesto suficiente y un presupuesto eficiente. Queremos que sea un presupuesto que permita una implementación clara, contundente, sólida, inmediata, oportuna del Sistema Nacional Anticorrupción, y no queremos que sea una suerte de elefante blanco. Y por eso yo celebro mucho que estén aquí la diputada Minerva Hernández del Partido de Acción Nacional, mi compañero Javier Nava del Partido de la Revolución Democrática, Juan Romero Tenorio de Morena, y escucharlos a ustedes como Cámara de Origen es sumamente importante, porque el liderazgo que tenga la Cámara en la construcción de esta visión, obviamente lo vamos a acompañar en esa visión. Ni un solo peso de los ingresos de los mexicanos y las mexicanas si es que no hay un compromiso muy claro de parte del Gobierno de la República en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. La diputada Minerva Hernández. Muchas gracias, senador, y saludo con mucho afecto a todos los colegas de la sociedad civil organizada y, por supuesto, a mis compañeros legisladores en la Cámara Baja también, con mucho gusto. Bueno, decirles que, en efecto, comienza el proceso de análisis del presupuesto a partir prácticamente del día de mañana, y que lo estamos asumiendo con una gran responsabilidad. Creo que el tiempo histórico, político, económico que estamos viviendo en el país lo amerita. En este caucus legislativo anticorrupción, como le hemos denominado, como ya lo mencionaba aquí Eduardo y también mi buen amigo el senador Ríos Peter, pues ahí hay una convergencia de voluntades más que otra cosa para analizar diversos temas que finalmente abordan desde diversos ángulos cómo combatir la corrupción. Y en ese sentido, pues tenemos en la Cámara Baja 2 facultades exclusivas. Por un lado es la de presupuesto y por otro lado es la de vigilancia del gasto público, ¿verdad? Entonces, las dos muy amplias, y las estamos enfrentando de la mejor manera. Y en ese contexto, pues decirles que tenemos un alto compromiso. Hemos recibido el día de ayer por parte de la sociedad civil organizada las propuestas que nos mejorarán el texto del presupuesto. De repente hay propuestas para modificar la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o el contenido del PEF, y las recibimos con beneplácito. Ya estamos comenzando el proceso de análisis. Todos quienes somos miembros del caucus ya lo tenemos en la nube para su análisis. Y por otro lado, también de igual manera, aunque lo venimos trabajando de la mano, las dos iniciativas que nos presentaron el día de ayer, una para el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Congreso de la Unión, porque lo estamos viendo en un sentido amplio, que impulsar la creación de una oficina del presupuesto tipo, aspiracionalmente es como tipo la de los Estados Unidos, ¿verdad? Que nos provea de información, de análisis de riesgo país, entre otras cosas, de la sostenibilidad de las finanzas públicas a todo el Congreso de la Unión en su conjunto. Y por otro lado, un dato muy importante también, la participación ciudadana en el proceso presupuestal. Y de igual manera, pues compartirles que pronto este caucus, además de estas iniciativas ciudadanas que estamos ya analizando, vamos a presentar en conjunto una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con enfoque anticorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Una ley muy completa que recoge las iniciativas que muchos legisladores actuales y pasados
han presentado, son más de 50 iniciativas las que se analizaron, además de que se toman en cuenta también las opiniones de la sociedad civil organizada y algo bien importante, todas las observaciones, absolutamente todas, que nos ha venido haciendo la Auditoría Superior de la Federación en sus informes, por lo menos de los últimos 4 años. Entonces, va a ser un documento, es un documento ya muy robusto que pronto estaremos compartiéndoles. Y pues definitivamente reiterar nuestro interés porque las instituciones encargadas de llevar a cabo a buen término el Sistema Nacional Anticorrupción en función de las leyes recién aprobadas, pues cuenten con el presupuesto que les permita hacerlo, ¿verdad? Yo conozco de que, por ejemplo, es un tema que me preocupa mucho, el Archivo General de la Nación no solo fue objeto de un recorte en estos recortes de este año, sino que ya vendrá con un presupuesto súper reducido. Y perdónenme, es la memoria histórica, ahí están las pruebas documentales de todo el actuar público. Entonces, ese tema es muy relevante. Y lo mismo, bueno, va a implicar, por ejemplo, la creación de alguna sala en el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿verdad? Y también hay que ver cómo viene su presupuesto. Parece que está en los mismos términos que estuvo en el 2015. Entonces, es un llamado a la sensibilidad política de todos quienes participamos en el proceso presupuestal de priorizar por encima de todo la puesta en marcha de este Sistema Nacional Anticorrupción y desde luego mecanismos para monitorear que se esté cumpliendo con este Sistema Nacional Anticorrupción. Compartimos la inquietud del senador Ríos Peter en el sentido de contar con un anexo que de manera transversal nos permita conocer todo lo que se va a canalizar en términos de presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción y pues que sea incluido también en los reportes trimestrales para dar seguimiento puntual a su ejecución de este gasto. Ese sería mi comentario. Gracias, senador. Diputado Javier Nava. Gracias, senador. Muchas gracias a todas y a todos. Pues reiterando lo que ya se ha mencionado, nosotros estamos muy contentos de que haya empezado este primer periodo del segundo año, pues con mucha fuerza por parte de las organizaciones de la sociedad civil y retomándolo nosotros con toda responsabilidad. Acabamos de tener un seminario internacional en la Cámara, organizado por el CESOP y por el Caucus Anticorrupción, en donde se discutieron varios de estos temas que ya se están comentando. Particularmente pues el Consejo Fiscal, estas capacidades técnicas que debe de tener un órgano como la Cámara de Diputados para revisar los temas presupuestales con autonomía, con independencia, con capacidades financieras para poder llevar a cabo sus funciones. Pero no solo eso, lo que está también a discusión y lo vemos aquí es la participación de la sociedad civil, que es fundamental. No se hubiera dado quizá, y hay que reconocerlo, toda esta discusión tan grande sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y sus 7 leyes que fueron aprobadas en el periodo pasado y los extraordinarios. Entonces, sí creemos que hay que redoblar este esfuerzo, ya estamos bastante avanzados. Yo insisto mucho en esto, pero para mí la reforma estructural más importante quizás sea la reforma anticorrupción en este país. Podemos estar reformando todas las leyes que queramos, pero si no sentamos las bases de un combate a la corrupción, a la impunidad, si no sentamos las bases hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, si no tenemos órganos de fiscalización lo suficientemente fuertes para hacer frente a todo esto que sucede en nuestro país y no lo podemos negar, pues no vamos a poder avanzar en otros temas. Entonces, yo sí los felicito a los diferentes organizaciones de la sociedad civil. Gracias al senador Ríos Peter, al senador Zoe Robledo por la invitación a participar en este encuentro. Y vamos a hacer todo lo posible porque si no dotamos de recursos al sistema, nos vamos a quedar muy cortos. Y eso sería un gran fracaso de lo que ya se logró, porque sí hay cosas importantes que tenemos. Las 7 leyes, puede haber detractores incluso de ellas, pero las 7 leyes son mucho mejor de lo que teníamos hasta hace unos meses. Está todavía nosotros presentamos en la Cámara de Diputados una controversia, una acción de inconstitucionalidad para el tema del artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Vamos a ver hasta dónde llega.
Pero todos tenemos que seguir dando la batalla y creo que esta alianza entre la sociedad civil y los diferentes partidos, el legislativo en el Senado y en la Cámara, pues ha sido muy provechosa y no podemos bajar la guardia. Hay muchos temas, ya se mencionaron, ley de archivos, ley de obra pública, la ley de adquisiciones, en fin, o sea, todavía faltan piezas legislativas que hay que presentar y que hay que mejorar. Y con el apoyo de ustedes y de la sociedad civil, obviamente, pues seguramente tendremos mucho mejores resultados. Los felicito, senador, y los felicitamos igual a las organizaciones y vamos a seguir dando la batalla, no queda de otra. Muchas gracias, Javier. El diputado Juan Romero. Sí, buenos días a todos. Morena abraza y saluda esta participación ciudadana. El día de ayer nos hicieron algunas propuestas o recomendaciones sobre el presupuesto. Yo señalaba que más que recomendaciones son acciones legislativas que tenemos pendientes. Y en esta revisión del presupuesto es importante contar con los instrumentos para la ejecución de un nuevo esquema de vinculación de la ciudadanía con los poderes. Columna vertebral es la ley de transparencia, la general y la federal. Ahí establecen términos muy concretos para la ejecución y la designación de las unidades y los comités de adquisición, de transparencia, y los plazos que el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene para los criterios y lineamientos de cómo los sujetos obligados estarán por cumplir con el nuevo mandato que establece la Ley Federal de Transparencia. Asimismo, es de considerar que en este andar para hacer viable y exigible la ley es importante la participación ciudadana, puesto que serán los observadores ciudadanos los que nos harán evaluar cada acción que se realiza, no solamente en cuanto al Poder Federal, también las cámaras del Congreso de la Unión, los órganos autónomos, el mismo Poder Judicial, que son sujetos obligados y que ahora pasan por el tamiz de la transparencia y la rendición de cuentas, con claros lineamientos de un gobierno abierto que la propia Ley Federal de Transparencia contempla un capítulo, establece lineamientos básicos para hacer exigible la rendición de cuentas. Abrazamos y felicitamos a las organizaciones que en este andar de crear una nueva ciudadanía exigen y piden cuentas a los órganos de gobierno, tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo, y está pendiente todavía un caminar para que en el ejercicio de este nuevo presupuesto se tengan los instrumentos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, siempre es un placer encontrarnos con diputados con los que, más allá de las diferencias de partido o de bancada, hay coincidencias sobre ciertos procesos y tan importante. Y por supuesto a los amigos de la sociedad civil, con quienes nos hemos encontrado tantas veces en esta mesa, anunciando cosas que después tuvieron éxito. Estoy seguro que esta será una más. Yo, de manera muy breve, déjenme decirles que hasta de forma anecdótica, había un político bastante pillo y muy cínico en Chiapas que presumía como uno de sus grandes logros haber sido aviador de la función pública. Y es un poco una forma de revelar cómo también en los mecanismos de control del presupuesto y sobre todo de combate a la corrupción, pues también se mete la corrupción, también logra colarse por ahí. Sin duda el ejercicio y el anexo me parece que está muy bien pensado, es una gran estrategia y estoy cierto que tendrá el respaldo de muchos senadores y de verdad espero de la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Solo como una nota adicional, porque hay que hacer este ejercicio efectivamente de que la inversión en materia de transparencia y combate a la corrupción sea estratégica, como bien decía Eduardo, que no se generen elefantes blancos, sino verdaderamente cazadores muy precisos de los actos que estamos buscando se investiguen y se persigan. También hay una parte que será muy importante enfatizar respecto a las prioridades
que tiene que tener esta administración y también el Senado en lo que corresponde a los nombramientos. Acaba de haber cambios en el gabinete, ustedes ya lo saben. A mí me hubiera gustado escuchar el nombre de la propuesta del presidente para la Secretaría de la Función Pública. Me hubiera encantado escuchar a quienes va a mandar de magistrados de las salas, Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, los magistrados de las salas especializadas en materia de responsabilidades, los magistrados supernumerarios de las salas regionales, los magistrados por cada una de las 36 salas regionales. El presidente debe 21 nombramientos, ya empezó el periodo ordinario. Yo pensé que con eso iban a empezar, con esos 21 nombramientos. Nosotros tenemos también nuestra tarea dentro del Senado con varios nombramientos, empezando por el fiscal anticorrupción, quienes van a nombrar al Comité de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera. Pero creo que también es importante empezar a generar presión para que estos nombramientos no se vayan a tardar 1 o 2 años. Hay nombramientos que han pasado meses y meses y simplemente no llegan, porque pareciera que eso revela de alguna manera la poca importancia o la ineficiencia de algunas instituciones que sin titulares pueden seguir funcionando, pues quizá porque no están haciendo absolutamente nada. Parte del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción pasa por ahí, por también las personas y las prioridades que dé el gobierno en estos nombramientos. Entonces, pues, enhorabuena y sin duda de parte del grupo parlamentario del PRD y de quienes hemos estado involucrados en estos temas, pues esta propuesta tendrá todo nuestro apoyo. También lo mismo la propuesta que tenemos también congelada de la Comisión Bicameral. Ojalá también logremos, cada quien dentro de sus grupos parlamentarios, ubicarla en un lugar prioritario de nuestras agendas. Gracias. Señora senador, solamente concluir diciendo, sin duda alguna para nosotros es muy importante que esté este cuerpo colegiado hoy aquí presente con diputados, diputadas, organizaciones de la sociedad civil que se han involucrado de una manera muy potente en este tema, que hayamos senadores, que todos converjamos en este caucus que hay que decirlo, hay miembros integrantes de todas las fuerzas políticas en ese grupo, tanto de senadores como de la Cámara de Diputados, y consolidar la idea diciendo, ni un solo peso en la ley de ingresos si es que no hay el gasto suficiente y eficiente para que el Sistema Nacional Anticorrupción y las dependencias que lo componen se pueda implementar de manera inmediata. Y insistir en lo que dijo José Luis Chicoma de Etos, es indispensable abrir una mesa de diálogo, sobre todo ahora que hay un nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Va a ser muy importante que a partir del día de mañana que se presente el paquete fiscal, una de las acciones y de las convocatorias que él como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda deberá hacer es pues convocar a los que estamos aquí reunidos. Sin duda alguna el espacio privilegiado para que ello ocurra será la Cámara de Diputados. No cabe duda que esta visión que escuchamos tanto de la diputada como de nuestros compañeros diputados, de ir por un anexo, que deje muy claro cada rubro del gasto, que deje con pesos y centavos, no solamente cuánto, sino la manera en la que esto se va a ir construyendo a lo largo del año, es algo indispensable para que la rendición de cuentas, la transparencia y la lógica de Parlamento abierto que ha inspirado esta legislación, pues sea algo que vayamos construyendo junto con la sociedad durante todo el año. Vamos a hacer el paquete fiscal, los ingresos, los egresos y la forma en la que vamos a fiscalizar por primera vez a la luz de una nueva legislación. Entonces, empezar con el pie correcto, y es un llamado que le hacemos al secretario José Antonio Meade, si quiere empezar con el pie correcto en la visión de anticorrupción, pues que construya este mecanismo, esta mesa de diálogo. Y estamos a sus órdenes. Tenemos una pregunta y es de Blanca Becerril del Financiero TV. Hola, buenas tardes, senadores y diputados. Yo quisiera preguntarle a la diputada cuándo estaría lista ya esta nueva ley presupuestal, si ya la han consensuado con otros partidos políticos y si la veremos ya estando en vigor en el próximo año, en 2018, para el 2017 para el presupuesto del 2018. Gracias. Esa sería la aspiración, ¿verdad? Tenemos nosotros, los que participamos en el caucus,
tenemos un esquema de compartirnos la información en la nube, en línea, entonces todos los miembros del caucus, todos los integrantes la están analizando. Entonces yo estimo que nuestra próxima sección de caucus sea objeto de discusión, la estamos madurando allí, pero ya no tarda, yo creo que septiembre es el mes en que la tendremos lista. Gracias, senador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón, Gerardo Segura de Azteca Noticias. Perdón por un momento. Una pregunta de coyuntura. Nos estaban comentando su opinión sobre los cambios del presidente en torno al gabinete. Quisiera preguntarle su opinión ya muy concreta directamente. ¿Qué opinión les merece este cambio? Sobre todo del secretario de Hacienda. Y si no fuera el momento de crear, una convocatoria, a todas las fuerzas, económicas, que haya especialistas que lo han recomendado para lograr impulsar un nuevo acuerdo para el crecimiento económico. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias. ¿Alguien quiere comentar? A ver, yo creo que los hechos de la semana pasada y estos cambios en el gabinete no podemos desligarlos del momento político y social que vive el país. Se hacen cambios en el equipo de trabajo del presidente, pero me parece que lo que tenemos que entender es que esto no es suficiente frente a la percepción de crisis que tenemos los mexicanos, una sensación de crisis en términos sociales, en términos políticos, y que esperamos que no se convierta en una sensación de crisis alrededor de los temas económicos. Yo creo que en este momento hay que buscar construir una visión de altura de miras, donde todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales, todas las organizaciones de la sociedad civil, todos los actores que estamos responsabilizados de que el país no se nos desquebraje y no se nos destruya en las manos, no termine por erosionarse en las manos, tenemos que entender que tenemos que acercarnos. Yo veo con muy malos ojos a aquellos actores políticos que quieren sacar raja política de la condición crítica que estamos viviendo. Nadie gana en el país de querer pensar que porque viene una elección, sea el Estado de México, la presidencial del 2018, seguir erosionando la condición de la vida pública le beneficia. Entonces, creo que no solamente es una cuestión económica, y eso pues ya le tocará, en su caso, no solamente al secretario de mí, repito, son muchos actores los que están involucrados. Lo que se desquebrajó el miércoles negro de la semana pasada fue la forma en la que hemos venido haciendo política. Tenemos que cambiarla, y eso implica que todos juntos construyamos una nueva forma de acercarnos, sin duda en lo económico, que es algo que todavía tenemos con cierta estabilidad, pero que muestra focos amarillos en términos de déficit, en términos de falta de inversión en la parte productiva. Habrá que ver cómo viene el paquete fiscal, pero especialmente en la parte social. Si nosotros no logramos como actores públicos darle el mensaje a la ciudadanía de que estamos dispuestos a que este barco que se llama México no se hunda, entonces estaremos contribuyendo a una erosión que a nadie le conviene.